Hubo momentos donde ya no podía seguir aguantando a mi tóxica familia. Por años soportamos las agresiones de la esposa de mi hermano, siendo una persona con un temperamento sumamente difícil. Explotaba con cualquier reacción o creencia de burlas hacia su persona. Para ella, todos los de la familia estaban en su contra y lo único que podía hacer era tener siempre de su lado a mi hermano Bruno. Él era un hombre tranquilo, pero tenía un único defecto: era sumiso con su mujer. Con esta situación, mi cuñada siempre tuvo de su lado a mi hermano, aunque las peleas persistieron. La gente siempre decía: les están haciendo daño a su familia para que haya peleas, vayan con una curandera porque les tienen mucha envidia. Nosotros fuimos 10 hermanos, pero 4 de ellos ya no están, se nos adelantaron en el camino, como se dice aquí en el pueblo. A pesar de esos acontecimientos, la familia siempre ha sido grande y quizás ese era el motivo de tantas diferencias que teníamos. Mi cuñada, desde su primera aparición en nuestra casa, nos puso mala cara, todo le molestaba. Y como traía 2 niñas de su primer matrimonio, se mostraba a la defensiva para protegerlas, aunque mi esposa y yo nunca nos portamos mal con ella. Pasó el tiempo con los mismos problemas de siempre, pero había veces en que mi hermano, por las discusiones, dejaba de hablarnos por un tiempo. Después las cosas mejoraban y volvíamos a convivir como hermanos. Aunque pensándolo bien, a todos nos costaba mucho trabajo ser partícipes en esos momentos de convivencia. Así transcurrieron los años, entre diferencias, peleas y discusiones. Había momentos en que la familia estaba sumamente dividida, otras veces algo unida, pero todo era como una rueda de la fortuna, donde al subir veíamos todo claro, pero al bajar sentíamos que nos ahogábamos. En el pueblo se tenían muchas creencias, sobre todo aquellas que tenían estrecha relación con actos de brujería. Mi madre, que en paz descanse, era muy creyente de todos esos sucesos y acontecimientos. Así que no dudó en decirnos que nuestra familia quizás estaba siendo embrujada por alguna persona que nos tenía envidia. En ese tiempo solo tenía una hija de nombre Ana. Mi esposa y yo no deseábamos tener más niños porque la crianza había sido demasiado difícil. Nos quedamos solo con mi princesa por unos años, pero también por esa razón había algunos problemas. Ana se sentía sola y deseaba tener a alguien para jugar. Recuerdo bien un día que llegó al pueblo a vivir una señora. Ella, de nombre Nancy, ocupó una de las casas que se encontraban justo a unos escasos metros de la mía. Aunque en la comunidad había mucho espacio, ella llegó a vivir en ese lugar. Tenía el pelo corto hasta los hombros, era de cuerpo gordito, piel güera y usaba unos lentes de esos que se les ve con mucho aumento. La señora se instaló de inmediato y los pocos vecinos mirábamos cómo una camioneta de mudanza bajaba muebles y artículos personales. Ella venía con su esposo, un señor mucho mayor, y con un niño como la edad de mi hija. El pequeño era idéntico a esa mujer. Como buen vecino me acerqué para darles las buenas tardes amablemente. Pero en cambio, recibí un buenas de mala gana por parte de la señora. Al parecer no tenía ganas de socializar con nadie. Sin dar más molestias, me di la vuelta, pero en esos momentos escuché a mis espaldas una voz que me decía: «No sabes con quién vas a meterte». Después de esa primera impresión, tuve una mala espina de esa vecina nueva. Pero con el paso de los días y del tiempo, comencé a ver que la visitaban de manera recurrente. Ella no era nada sociable, y de esa manera me preguntaba por qué entraban y salían de su casa, principalmente los jueves. Sentía ganas de saber más sobre esa vecina extraña, porque su imagen la traía en la mente durante el día y también por la noche. Sin embargo, no podía decirle nada a mi esposa por temor a pensar cosas malas de mí.
Con el paso del tiempo las cosas se calmaban en la familia, pero después volvían a empeorar. Recuerdo que en una ocasión recibí una invitación de un trabajo en Morelos, así que pedí el apoyo a mis hermanos, incluyendo a Bruno. No teníamos la mejor relación hasta ese momento, pero hablando, nos comprometimos a poner todo de nuestra parte para dar lo mejor posible en ese trabajo. Así pasaron unos días y meses desde que nos íbamos a trabajar al otro estado, pero sentía muy fuerte la mirada de mi cuñada, era como si tuviera más coraje de lo normal, porque incluso cuando pasaba junto a mí, susurraba indirectas que parecían insultos. La situación realmente me estresaba demasiado, pero estaba mi hermano de por medio y por esa razón no deseaba tener más problemas. Después de un tiempo, esos albures se fueron haciendo mucho más grandes porque ya no era solo ella. Sus 2 hijas fueron creciendo y por lo tanto, las niñas que ya eran señoritas adoptaron las mismas actitudes de la madre. Aquel trío de mujeres disfrutaba hacernos enojar a los demás hermanos y por esa situación un día hubo un pleito que terminó en jalón de greñas y alguno que otro golpe. Los oficiales tuvieron que intervenir para evitar más agresiones que pudiesen terminar en tragedia. Mi hermano, al tanto de las conductas de su mujer e hijas, no tuvo los pantalones para poner punto final, situación por la cual me decepcioné demasiado. Sin dar marcha atrás, tuve que tomar la peor decisión de mi vida. Yo realmente apreciaba mucho a mi hermano, por él aguantaba muchas cosas de mi cuñada. Pero mi salud mental también estaba de por medio y ya era hora de darles una lección. El lunes por la mañana hablé con Bruno a solas. Había tomado una decisión que me iba a costar la relación con mi hermano, pero él tenía que abrir los ojos y ponerle un alto a su mujer, que nunca lo hizo hasta la fecha. Antes de irnos a trabajar le di las gracias. Ya no podía seguirle dando el empleo, me dolía hasta el alma, pero fue una decisión justa. No deseaba tener ningún trato con esa familia, y si mi hermano no podía hacer nada para detener la conducta de su mujer, entonces yo no debía seguir teniendo la misma relación con él. Tal vez pensarán que fui un egoísta, un mal hermano, pero créanme que antes de eso hice todo lo posible porque Bruno comprendiera que esa mujer le estaba haciendo mucho daño. Bruno tomó la noticia algo sorprendido. Sentí un hueco en el estómago cuando nos íbamos yendo al trabajo sin él. Realmente era un buen elemento para mí, pero debía comprender que solo él tenía la solución en sus manos, poner un alto a las conductas de su mujer. Con el paso de los días miré que mi cuñada iba y venía de su casa para la calle. Tenía que pasar por donde estaba la mía. Cuando la encontraba en la puerta, me quedaba mirando con unos ojos muy grandes. Podía sentir su odio y resentimiento. Pero no iba a dar marcha atrás. La decisión estaba tomada junto con mis otros hermanos. Sin embargo, al pasar 2 meses, las cosas fueron empeorando a tal grado que mi hija ya no podía salir sola. Y si me preguntaran por qué no me fui de ahí, bueno, la respuesta era promesa hacia mi padre en su lecho de muerte. Debía quedarme ahí en sus tierras honrando su memoria. También me gustaba estar en mi casa, pues después de tanto esfuerzo pude acondicionarla y también ponerle algunos detalles que le daban una vista muy bonita. En pocas palabras, no deseaba irme jamás, pero también estaba harto de las agresiones de mi cuñada, porque ni las demandas ni nada podían detenerla. Un día me quedé sentado junto a la llave que estaba en la calle. Ahí había una piedra enorme, se dice que llevaba muchos años. La roca ya era demasiado vieja y con el paso del tiempo se volvió un poco lisa. Estaba muy cómoda para poder sentarse. Estando relajado bajo el atardecer húmedo que soplaba el viento, miré que la vecina salió de su casa colocándose de pie justo en la puerta.
Dirigió su mirada a mí y por más que intenté disimular que no me importaba, al final me acerqué hasta ella para preguntarle si se le ofrecía algo. Pero justo cuando estaba a 2 metros, ella comenzó a formar en su rostro una extraña mueca, causándome escalofríos en todo el cuerpo. La vecina se dio cuenta de mi reacción, entonces se acercó hasta mi oído para decirme a modo de un susurro: No te preocupes, no me interesa hacerte daño. Y fue en esos momentos que todo el miedo acumulado en mi cuerpo desapareció. Quedé por unos segundos en silencio, después reaccioné porque una pequeña ráfaga de viento golpeó mi rostro. Miré que unas nubes iban cubriendo el cielo azul en su totalidad y unas hojas secas de los árboles de capulines volaron hasta mis pies alborotando el polvo del suelo. ¿Qué pasa? ¿Acaso tienes miedo de entrar?, preguntó la vecina con una mirada algo seductora, o quizás era de pura satisfacción. Después abrió la puerta de su casa para que yo entrara, y aunque obviamente tenía mucha desconfianza, no supe por qué accedí. Tenía un pequeño patio donde estaba sentado su hijo en una mesa dibujando, mientras que su esposo clavaba las patas de unas viejas sillas. «Buenas tardes», le dije, pero en esos momentos el señor se detuvo y levantó la mirada. Quedó por unos segundos sin decir nada, sin embargo, al poco tiempo se puso de pie, diciendo: «Pásele, está en su casa», y siguió en lo que estaba. La casa de la vecina estaba llena de cosas viejas, como objetos y muebles amontonados en todos sus espacios. Me causó algo de inquietud ver todas esas cosas arrumbadas, porque además desprendían un olor medio extraño. Tenía 3 cuartos en fila y en uno de ellos fue que entramos. Este tenía techo de lámina y las ventanas estaban cubiertas por hule cristal con cortinas de color vino. Lo recuerdo muy bien porque me habían llamado mucho la atención la tela de esas cortinas por estar bordadas a mano. «Yo sé que quieres de mi ayuda, aunque no te atrevas a decírmelo», ella dijo sentándose en una silla de madera algo descolorida. No comprendo en qué deba necesitar tu ayuda», le contesté. «Esa mujer nunca los va a dejar en paz, lo mejor sería darle una buena lección, como una sopa de su propio chocolate, y obviamente yo soy la única persona que pueda ayudarte». «La verdad, no entiendo de qué me estás hablando», le dije insistiendo. Porque no comprendía cuáles eran sus verdaderas intenciones, algo me decía que debía tener demasiado cuidado con ella. «Créeme, si no aceptas mi ayuda, después será demasiado tarde, veo sangre y estamos a tiempo de evitarlo». Cuando me dijo eso sentí la necesidad de decirle que efectivamente ella tenía razón, pero al mismo tiempo tenía algo de inseguridad. En esos momentos, ella frotó un huevo por toda mi frente y al término la rompió en un vaso con agua. Este tenía hilos de sangre, casi todo era de color rojo. «Mira, es lo que te estoy diciendo, si no ponemos un alto, pronto sucederá una tragedia», dijo la señora. «Pero, ¿me puede explicar, por favor? No comprendo». Había escuchado hablar de las limpias con el huevo, pero ignoraba completamente el significado que éste podía tener. Entre unos pequeños segundos sentí todo el silencio que envolvía el espacio, ya no me sentía nervioso como en un primer momento. Entonces la vecina prendió un cigarrillo, lo fumó y comenzó a hablar. «Mira, todo lo que hay aquí en el huevo es el daño y la envidia acumulados por muchos años. Hay una forma de parar esta situación, solo es cuestión de querer. ¿Y cree usted que con esa ayuda mi cuñada ya no se meterá con nosotros?» «Desde luego que sí», ella sonrió, apagando el cigarro en un plato de cerámica que se encontraba en medio de la vieja mesa. Le respondí aceptando la ayuda ofrecida, porque realmente ya estaba muy cansado de la conducta de mi cuñada.
y pensaba que tal vez la vecina pudiera hacerla cambiar por una persona nueva y sobre todo buena. Me fui a mi casa, pero antes de llevarse a cabo el trabajo, la señora me pidió un par de cabellos de mi cuñada. Y ahí estaba el problema, no sabía cómo conseguirla. A los 2 días siguientes, uno de mis hermanos iba a tener fiesta para celebrar el cumpleaños de sus 2 hijos. Y por la tarde, al llegar a mi casa, ya estaba todo preparado y listo, solo faltaba fijar de último momento la lona del evento. Mi cuñada, que vivía hasta el fondo, iba pasando y de repente un pequeño accidente hizo caer un lazo de la lona que estaban atando. Ella exclamó furiosa insultando a los muchachos de la lona y de inmediato se formó la confusión entre los presentes. Mientras mi cuñada seguía furiosa sin que nadie pudiera calmarla. Se acercó a todo el mundo escupiendo maldiciones una y otra vez, sobre todo hacia mí, que en esos momentos iba entrando para dejar unos refrescos. Me miró con una rabia infinita y con ganas de golpearme se acercaron sus otras 2 hijas. Y cuando mis sobrinas miraron lo sucedido, no dudaron en enfrentar el altercado para intentar calmar la situación de una vez por todas. En esos momentos mi cuñada me dio un golpazo con su mano justo detrás de mi espalda, así que no pude evitar que una de mis sobrinas la tomara de los cabellos para golpearla. Miré cómo la gente observaba tan vergonzosa escena a la cual pertenecía a mi familia, y yo deseando con todas mis fuerzas que el pleito cesara, traté de apartar a mi cuñada para evitar una tragedia. Entre gritos e insultos, esa mujer se fue calmando cuando uno de sus hijos apareció por la puerta, y él se acercó serenamente hasta ella para llevarla dentro de su casa. «Ya cálmate, ma», decía Daniel, su hijo, el más pequeño. Los reproches de mi esposa por irnos de la casa me estaban ahogando en todo momento. Yo no deseaba dejar la tierra en donde construí con tanto esfuerzo mi patrimonio. Después de unos minutos, mi hermano, el de la fiesta, dijo: «Vamos a seguir con los preparativos de la celebración, aquí no ha pasado nada». Por dentro tenía un fuerte coraje atravesado y de repente, al mirar hacia la puerta de la calle, ahí estaba la vecina observándome con su cigarrillo. Me miró y formó una mueca en su rostro de risa y con su mano hizo una seña diciendo: «Ven». A punto de perder el control minutos antes, ya me sentía un poco calmado y me di cuenta de que en mi mano derecha tenía en la manga unos cabellos. Los observé y eran de mi cuñada porque tenía el cabello teñido de rubio. «Ya los tengo», exclamé dirigiéndome hacia la casa de la vecina. Cuando llegué y toqué con mucha fuerza, escuché una voz del otro lado diciendo: «Ya voy, no seas tan impaciente». Ella me abrió aún fumando su cigarrillo, después lo apagó en el palto de cerámica para decirme: «Dame los cabellos, veo que sí los conseguiste y demasiado fácil». «Sí, aquí están, pero ¿cuándo tendré los resultados?» «De eso no debes preocuparte, solo es cuestión de poco tiempo», me contestó, abriendo su puerta para que yo me fuera. «Debo trabajar, ¿me disculpas?» Me fui con una sensación de satisfacción y cuando entré a la casa, mi esposa, algo molesta, preguntó qué hacía en la casa de la vecina. Yo no podía contarle la verdad porque ella jamás iba a creerme y mucho menos entendería. Sobre todo por su deseo de irnos a vivir a otra parte, y si lo sabía, entonces no iba a tener más excusas para no quererme ir de ese lugar. Pasaron varios días y durante ese tiempo no me había dado cuenta de que no había mirado pasar a mi cuñada. Mi hermano en ocasiones salía a asomarse o a barrer su espacio, pero ella, desde el altercado, ya no la volvía a ver.
Extrañado por eso, pregunté a mis otros hermanos si no la habían visto, y ellos, con el mismo sentimiento, me dijeron que no. Seguí con mis actividades sin darle la mayor importancia. Realmente estaba muy agradecido de no verla pasar, porque lo único que recibía de ella eran sus insultos y ya era hora de descansar de su presencia tan tóxica. Pasaron más días sin novedad, hasta pensé que se había peleado con mi hermano, pero este seguía haciendo la misma rutina todos los días. Hasta que una señora entró a vender fruta en una carretilla, se acercó hasta la última casa buscando a mi cuñada. Yo me encontraba detrás de mi camioneta, acomodando unos costales de maíz, cuando escuché que preguntaron por ella. Está adentro, se enfermó hace unos días y no se compone. Realmente estoy muy preocupado, no quiere que la lleve al doctor. Pues, ¿qué le pasó?, decía la señora de la fruta. No sé, no aguanta estar de pie y dice que siente la cabeza muy grande con una extraña sensación de dolor. Así pasaron más días, sabiendo el malestar de mi cuñada, pero justo cuando ya eran como 4 semanas, con toda la pena del mundo me acerqué a Bruno para preguntarle si todo estaba bien. Él solo dio un suspiro y con los ojos a punto de sollozar, sacó todo lo que traía dentro. «Se muere, carnal», exclamó Bruno. «¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene?» «Pues no sabemos, pero no hay poder humano que la haga ir al doctor. Dice que ve sombras por las noches y que éstas le roban su energía». En esos momentos mi cuñada se iba asomando por la puerta y miré que tenía el rostro blanco como un papel, la piel arrugada de las manos y estaba tan delgada que apenas si podía reconocerla. Mi hermano Bruno la llevó adentro de su casa muy a fuerza, pero antes de irse, ella levantó la mirada para escupirme unas últimas palabras. «Ya debes de estar feliz, ¿verdad? Pues aprovecha, que poco a poco me estoy muriendo». En ese momento recordé las palabras de mi vecina y al voltear hacia la calle, sentí que escuché un susurro que me llamó por mi nombre. Y el árbol de nuez, que se encontraba a unos escasos metros, comenzó a sacudirse con las ráfagas del viento que envolvieron la atmósfera en su totalidad. Sin entender por qué en cuestión de segundos puede cambiar nuestra vida para siempre, escuché los gritos de mi hermano, quien sostenía en sus brazos a mi cuñada. Ella estaba blanca como un papel, su corazón había dejado de latir mientras sus manos se encontraban tendidas en el suelo. Sin embargo, se me vino a la mente la imagen de la vecina con una mueca de satisfacción y al darme la vuelta para ir a avisar a mi esposa, ella estaba en la puerta de la casa. Me hizo una seña de saludo con su mano y se fue. Sentí que me echaron un balde de agua fría y al momento no podía moverme, estaba totalmente en shock. Porque de algún modo la vecina me había dado a entender que había sido la responsable del fallecimiento de mi cuñada. Corrí para seguirla, pero en esos momentos los demás vecinos se fueron acercando a la casa de Bruno porque se habían percatado del suceso. Entró doña María, doña Juana y don Jerónimo preguntando qué había pasado. Y como era de suponerse, todos estaban confundidos por el desenlace de mi cuñada. Entre murmullos sacaban sus propias conclusiones sobre lo sucedido. Pero yo era el único que sabía sobre el papel que desempeñó la vecina en el terrible suceso y me sentía tan culpable. Me asomé en la puerta de la calle, pero la vecina ya no estaba, entonces quise tratar de no sentir culpa. Pasaron los días después del sepelio y los rosarios y durante esos momentos la casa siempre estuvo acompañada de mucha gente. Cuando todo terminó, tratamos de regresar a nuestras vidas normales. Pero jamás pensé que iba a ser el comienzo del peor de los infiernos y que hasta la fecha todo eso me ha seguido atormentando.
Por las noches soñaba con la vecina y junto a ella estaba mi cuñada. Murmuraban juntas unas palabras que no entendía nada. Y cuando quería despertar, sentía pesado mi cuerpo, como si alguien presionara muy fuerte mi pecho sin poder respirar. Sudando a más no poder, al fin me podía despertar, y ahí, al pie de mi cama, veía a una mujer de espalda. Tenía el cabello negro muy largo y las manos huesudas como una calaca. ¿Quién eres?, pregunté aterrado. Cuando esta mujer se daba la vuelta, todo se oscurecía y pegaba un grito de terror, el cual despertaba a mi esposa. Estaba con mi conciencia sucia, la cual me comenzó a atormentar a partir del sepelio de mi cuñada, y curiosamente a la vecina no la volví a ver. Decidí buscarla porque ya habían pasado unos meses experimentando todos esos sucesos, pero cuando fui a su casa, ella ya no estaba. Se había mudado a otro lugar que desconocía. ¿A dónde se fue la vecina?, pregunté a don Jerónimo, que siempre vendía helados afuera en un carrito. Sin darme razón, solo movió sus hombros diciendo, «No lo sé». Desde ese momento comenzó mi desesperación, porque todas las noches tenía el mismo sueño. También veía sombras de mujeres en mi casa, en el patio y en la cocina. Hasta claramente sentí una vez que me tocaron los testículos en el baño mientras cerraba los ojos para enjuagarme el jabón. Todos estos acontecimientos se dieron lugar gracias a la ayuda que acepté de la curandera de mi vecina. Nunca supe en realidad qué hizo exactamente, pero estaba seguro de su responsabilidad con la muerte de mi cuñada. Y si me preguntan si me siento culpable por lo sucedido, la respuesta es sí, pero aún no he tenido el valor para contarle las cosas a Bruno. Creo que por una parte estoy pagando esa culpabilidad, porque aunque he pedido ayuda a muchas personas, incluyendo a los sacerdotes y psiquiatras, no he logrado deshacerme de los fenómenos que me persiguen hasta la fecha. De momento estoy en la ciudad de Monterrey. Logré investigar una pista sobre esa mujer, que además nunca supe cuál era su nombre. Sin embargo, tenía una fotografía de ella que facilitó una persona a la cual omitiré el nombre. Hasta este momento no he podido dar con su paradero, pero créanme que he estado pensando mucho cómo voy a reaccionar cuando la tenga enfrente, porque voy a exigirle que deje de atormentarme cuando se aparece en mis sueños todas las noches.